Y bueno, realmente me tocó hacer una bienal muy radical, que fue la 12ª. Después, bueno, yo creo que, como dicen, hay gente que dice que a la tercera va la vencida. Y yo siempre juego con el número 3. 3 bienales de La Habana, 3 pabellones de Venecia, y en este mes 3 años en el museo. Entonces, evidentemente estoy ahí. No, pero bueno, en el museo se puede durar un poquitico más, no más de 8 años. Si no te conviertes en un obstáculo para los demás. Es mejor que te recuerden con cariño y con nostalgia que la gente esté obstinado ya de ti, ¿no? De los lugares que hice cuando están bien. Y eso hay que saber pulsar el momento preciso en que uno debe salir de una función. Por eso les decía ahorita que después que termine este evento, yo me propusieron ser el director del Museo Nacional de Bellas Artes. Y yo estuve pensando durante unos días, no sabía si era una sanción o si era una promoción. Pero es muy interesante, después que uno corre en el arte, regresar a la historia, regresar a los orígenes es importante. Te refresca también, te da otra mirada. Y por supuesto uno aprovecha también todo lo que trae, ¿no? Para mí ha sido muy importante haber sido vicerrector de la Universidad de las Artes en Cuba, después trabajar en la Bienal y ahora en el museo. Son 3 perspectivas de la creación diferente y de cómo entender también el arte. Cuando llegué a la Bienal de la... Bueno, y en todos estos lugares también a veces es importante alguien que mire esa realidad con distanciamiento brechiano. Cuando llegué a la Universidad de las Artes, en el año 99, no tenía ningún título nobiliario académico, nunca había dado clases, excepto algunas conferencias en el exterior, en exposiciones que había organizado. Y realmente no me fue mal en la universidad, continúo como profesor. Cuando llegué a la Bienal de La Habana, estaba a punto de cumplir 30 años. Recuerdo que hicimos un evento por los 30 años y Luis Camnícer empezó su conferencia diciendo: desconfíen de los que cumplen 30 años. Y tuve que enfrentarme también a un equipo de curadores históricos, gente muy preparada, conocedora. Llevaba muchos años haciendo la Bienal. Y por supuesto ahí yo era otro elemento raro, otro terrorista que llegaba con una mirada. Y en el museo también pasa lo mismo. Pero en todos los lugares lo más importante es convencer a la gente de tus ideas, lanzar una propuesta, cómo también generar una confluencia generacional. Y en esta Bienal también fue importante porque entraron 5 curadoras jóvenes prácticamente recién graduadas. Y hubo que acelerar mucho su formación. Realmente en el equipo faltó una generación intermedia. Pasamos de gente muy adulta ya llegando a los 60
contra algunos de 20. Eran 5 mujeres y de 25 o 24 años. Empezaron muy calladitas, no hablaban, y ya cuando estábamos llegando a la Bienal, mandaban a callar a los curadores viejos. Había que decir, no corran tanto, no corran tanto. Y eso es lo importante que también que tiene la Bienal de La Habana. No es un proyecto unipersonal. Son especialistas investigadores que llevan años estudiando los procesos artísticos que se dan en cada una de las regiones que ellos atienden. La Bienal originalmente estuvo enfocada hacia el tercer mundo. Surge en el momento en que se está haciendo toda la ceremonia de las exequias de Wilfredo Lang, el gran artista cubano. Aquí trabajó también en Italia, en el Visor a la Mar, donde se hizo toda su obra en cerámica. Y creo que la obra de Lang fue una inspiración. Fue también importante la idea de, en ese momento no existía la palabra curador. Por eso había que investigar esas zonas periféricas que no atendía Documenta, Venecia, ni siquiera la Bienal de San Pablo, que es anterior a la Bienal de La Habana, que surgió mirando mucho a Venecia. La Bienal de La Habana puso también de moda un proyecto curatorial diferente, no trabajar por pabellones, sino trabajar por ejes temáticos y a partir de esas ideas poner a dialogar artistas en proyectos curatoriales concretos. A partir del año 89 es la primera vez que se selecciona un tópico que de alguna manera está sustentado por una plataforma conceptual. El primero fue tradición y modernidad en el 89, después vino, esa fue la tercera Bienal, que también ha sido una Bienal muy reconocida, muy estudiada. Coincide también, en ese año se hace de Magicien de la Terre, Los Mágicos de la Tierra, de Jean-Hubert Martin en el Centro Beaubourg. También hubo su debate en relación a que la mirada de los dos proyectos se parecía un poco. Y en ese momento Gillian Jane, la directora fundadora de la Bienal, me decía que en esa polémica ella dijo, bueno, la mirada de Europa nunca va a ser igual que la nuestra. Y tenía razón. Ahorita yo hablaba de Wilfredo Lang y alguna gente le preguntó, en una entrevista le preguntan a Lang, le decían que él se parecía mucho a Picasso. Y Lang contestó, la diferencia mía con Picasso es que él tuvo que salir a buscar África. Y África, la diferencia es que África estaba en mí, ¿no? Y esa es y eso yo creo que ha sido también la fuerza de la Bienal. Es mirar esos procesos desde dentro, no desde lo exótico.
quizás la palabra exótico, el origen etimológico, es lo que queda fuera de la mirada. Y en el caso de la mirada de la Bienal, la mirada era desde dentro. La cuarta Bienal fue el encuentro de las culturas, el llamado polémico quinto centenario. Habría que ver quién conquistó a quién. Hay un libro de Alejo Carpentier, uno de los grandes escritores cubanos, Concierto Barroco. Y en uno de los textos muy largos, no le voy a hacer la historia completa, no tenemos tiempo. Pero sí, Carpentier decía que Montezuma era quizás tan emperador o más emperador que Carlos V. Y eso es importante, ¿no? Realmente había una mirada desde Latinoamérica de ese fenómeno. Se generó un evento teórico también que lo recuerdo yo siendo muy joven. Después, la quinta Bienal fue Arte, Contexto y Sociedad. Esa fue una gran Bienal. Estaba en el candelero un fenómeno que sigue todavía ahí, latente, que son las migraciones. Las migraciones. Y aquí cada día toma más fuerza, ¿no? Después, la sexta hablaba también de la memoria. La octava, la séptima, los fenómenos de la comunicación, uno más cerca del otro. La octava, el arte con la vida. La novena, las dinámicas urbanas. La décima era un poco el arte en los tiempos globales y la relación que se daba a las dinámicas entre identidad y resistencia. Identidad y resistencia en la era global. La oncena fue prácticas artísticas e imaginarios sociales. Y la 12 le pusimos entre la idea y la experiencia. Entonces, llegar a esta 12 Bienal generó grandes confrontaciones entre el equipo curatorial. Pero a diferencia de las investigaciones anteriores, que un poco se centraban en ver lo que estaba pasando con las producciones artísticas en cada uno de los países, nos concentramos más en generar un observatorio de qué estaba pasando con el resto de las bienales en el mundo. Había mucho debate en relación a la crisis del modelo bienal. Dice, muchos textos hablaban hasta dónde la ferialización de las bienales y hasta dónde la bienalización de la feria. Alguna gente decían que había que retomar una disciplina académica que fuera las bienalogías, ¿no? Y en todos esos análisis salió un artículo de Rafał Nimoyevski, es de origen polaco, es el presidente también de la Fundación Bienal, no sé si seguirá, y él hace una comparación entre La Habana y Venecia. Y hacía también una reflexión sobre la propia Bienal de Venecia, creo que fue la del 2004-2005 que dirigió Robert Storm,
que generó un debate también en relación al modelo bienal. Y decía, bueno, ¿qué caracteriza las bienales? La mega exposición. Yo decía, bueno, la Bienal de La Habana tendría que cuestionarse esa mega exposición. Otra cosa que puede hacer Cuba, nosotros no tenemos grandes recursos, recuerdo, para generar obras descomunales. Puedo recordar en el 2011, el pabellón de Estados Unidos participaron Alora y Calzadilla. Alora y Calzadilla, Guillermo Alora, Jennifer Alora, que es de Filadelfia, y Guillermo Calzadilla, que es de origen cubano, pero se formó en Puerto Rico. Hicieron una obra, bueno, realmente la obra era buena, muy buena. Pero se hablaba en la prensa de cuánto costó esa producción. Nosotros no, sería imposible pensar en piezas de esa magnitud. Por eso decía, lo que puede hacer Cuba es ofrecer el contexto, su gente. Cómo cuestionarse la exposición esta macro, tipo feria o vitrina que la gente viene a ver. Y cómo trabajar con los micropúblicos. Las micropolíticas. Cómo pensar en un tipo de obra, en un tipo de arte que funcione en un lugar y no en otro. Y por eso, cómo apostar también por el acontecimiento. Y no pensar en una obra solo como objeto, sino una obra donde el sujeto y el objeto sean la misma cosa, donde se apueste por el acontecimiento, una obra que a veces puede funcionar como rumor, por eso, y uno se da cuenta en el tránsito del arte, la relación que ha habido entre el SAI específico, cómo se da el concepto de SAI específico, cómo después se habla de la temporalidad de la obra en la estética relacional de Bourriaud. Pero para mí lo importante es el público específico, que lo encuentras en un lugar y no en otro. Cómo la obra puede generar colaboración. Cuáles son los interlocutores reales que pueden tener determinados proyectos. Partiendo del concepto de Boyce, un poquito machista también, de que todo hombre puede ser un artista, habría que decir que todo hombre y toda mujer puede ser un artista, en dependencia de cómo te lo plantees. Y tampoco no utilizar esa mirada que tenemos los curadores de que la gente no entiende el arte contemporáneo. De hecho, inclusive, no solo la mega exposición, sino el concepto de curador ha entrado en crisis. Bueno, ¿qué es un curador? Bueno, la palabra también es complicada. Todavía no hay un término que pueda enfocarse bien. Decía Boris Groy en un texto que mandó inédito para la 11ª Bienal, bueno, hace falta curar la obra porque la obra está enferma. Es un curandero. O es alguien que tiene que mediar porque la gente no entiende. O el caso del comisario. Bueno, hay un serial que le gusta mucho en Cuba ahora, una onda retro que se llama El Comisario Montalbán.
me da risa porque tiene el carro que usa, es el mismo que yo tengo en el museo. Es un Fiat Uno, que pasa un trabajo tremendo para mantenerlo funcionando. Entonces, todavía ya del año 90. Y entonces, claro, bueno, que es un comisario, es un policía. Los españoles hablan del comisario. Entonces, al final, no ha habido un término que encaje. Algunos dicen que la palabra curador se inventó para Harold Seaman. Y eso es un poco a lo que realmente todo lo que nos enfrentamos en medio de un análisis, porque una bienal no es, espérate, vamos a invitar a 4 artistas y hacemos una fiesta aquí en La Habana. No, las fiestas en Cuba son importantes también. Y uno de vez en cuando hace una concesión y no está mal bailar un reggaetoncito. Algún reggaetón por ahí que se pueda bailar. Pero yo creo que La Habana lo más importante es que la gente apuesta por las obras. Yo recuerdo la primera vez que fui a Venecia estaba un poquito estresado, porque todo el mundo, era todos los días una fiesta distinta, ¿no? La fiesta de Bárbara Glaston, la fiesta de Mauricio Cátela, la fiesta... O sea, a veces era más importante la fiesta que te invitaban, la gente hablaba más de la fiesta que de las obras. No quiere decir que en Cuba todos los artistas en fiesta también, les gusta divertirse. Nosotros hacemos también una grande en la Tropical, pero la dinámica es otra. Y después, en eso, cuando yo hablo del museo ahora, revisitar algunos textos que a veces uno tiene delante de sí y que no ha pensado en ellos. Y revisitamos un texto de Hermann Bahr, uno de los grandes escritores de la Viena de principios de siglo, que se llama El expresionismo. Y en ese texto, Bahr habla de la famosa anécdota que se da a partir del encuentro, el primer encuentro entre Goethe y Schiller. Es en una sociedad de botánicos en Alemania. Y entonces Schiller dibuja una planta y le dice a Goethe, esto es una experiencia. Y Goethe le dice, no, te equivocas. Esto es una idea. Después Goethe le escribe una carta a Schopenhauer, donde dice, la ciencia no ha podido resolver el abismo entre la idea y la experiencia. Es algo que solo se puede lograr desde el arte y la acción. Después en los ensayos sobre la naturaleza decía, la experiencia es la mitad de la experiencia. La experiencia no se puede formalizar. Por eso a mí me parecía que de lo que se trataba ahora era de cómo congeniar esa idea, esa dinámica entre la idea y la experiencia. Por eso se llama así, entre la idea y la experiencia. Mucha gente no está de acuerdo en invitar artistas de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, aunque Canadá también es un país bastante contrastante, ¿no? Porque también la Bienal de La Habana invitó un proyecto de aborígenes canadienses. Pero bueno, mi deformación es que yo llegué a la Bienal de La Habana ya con unos cuantos años de profesor de arte del siglo XX. Y por supuesto, el arte que enseño yo es el arte de los grandes centros culturales. Y sin renunciar al tercer mundo, empecé a invitar artistas importantes a la Bienal de La Habana, reconocidos internacionalmente. Y me gustaba esa transversalidad. Yo recuerdo con un artista español, pero que se mueve a nivel periférico, me escribió una carta después de la 11ª Bienal y dice, me encantó ver en el centro de Wilfredo Blanc a Marina Abramovic sentada en la escalera haciendo la cola para una credencial. Dice, lo que más me gusta es que la Bienal de La Habana nos equipara a todos. Bueno, y la propia Marina
tuvo su propia experiencia en Cuba, ¿no? Recuerdo que un día antes que le entregáramos el honoris causa, ella se me perdió en ese momento y después me comentó que se había ido con la embajadora de Serbia a tomarse unos tragos. Te agradezco mucho que me hayas invitado a La Habana, porque para los serbios yo soy una artista americana y aquí me reconcilié con mi país. Esas cosas también pasan, esas experiencias también son interesantes. Entonces, vamos a ver ahí algunas cosas de la 12. Yo creo que era importante que ustedes entendieran, porque lo demás poner figuritas, y eso lo ven en cualquier exposición, en un catálogo. Lo otro también, cuando yo hablaba del tema de la relación entre las celebridades en arte, decía, bueno, el problema es que ya uno hoy puede ser centro en la periferia y periferia en el centro. Y ahí lo tiene. Entonces cuenta, cuando yo visité Montreal, fue una experiencia extraordinaria. Es una mezcla entre el modelo europeo en su mejor momento y el modelo de los Estados Unidos, que también lo he llegado a conocer a partir de mis viajes a los Estados Unidos, que han sido bastante frecuentes en los últimos tiempos. Es una mezcla entre el famoso BOR y el elemento, la intervención del Estado, el apoyo del Estado a los proyectos, y muchas especies de cooperativas, asociaciones de artistas que gestionan espacios también. Realmente el modelo canadiense no lo había visto en ninguna parte. Pero todos tienen además todos los recursos, las ayudas que reciben. Nosotros trajimos en los senos bienales Manuel Sevigny, pagaba, es la única vez que yo he visto en La Habana a un proyecto en la Bienal, un proyector de 15.000 lúmenes, que costaba el alquiler casi $2.000 diarios. Y eso lo pagaba el gobierno de Canadá. Pero los artistas canadienses siguen siendo artistas locales, una buena parte de ellos. Y cuando tú comparas la promoción internacional que tienen muchos artistas cubanos, comparado con la infraestructura que tiene Canadá, hay más artistas cubanos que se conocen en el exterior y que circulan en los grandes circuitos a los canadienses. Entonces es una situación también interesante. Por eso digo que sí, bueno, tendríamos que plantearnos la relación centro y periferia y el concepto de tercer mundo de la misma manera que nos planteábamos antes. Además, a pesar de que Wilfredo Lanti, una de las grandes obras que tiene el Museo de Arte, se llama Tercer Mundo, recuerdo muy importante crítico, investigador cubano, un hombre valiosísimo, falleció recientemente de un cáncer, todavía joven y con capacidades extraordinarias desde el punto de vista intelectual. Desiderio Navarro me decía que el tercer mundo era una invención de la política, que él no creía en el tercer mundo como sistema. Me llamó la atención porque Desiderio siempre fue una persona con una sensibilidad, con un sentido de pertenencia a Cuba, a todo lo que hacía. Fue también, escribió sobre escribió sobre Raúl Martínez, escribió con muchos artistas. Pero todavía muchos teóricos importantes no se han puesto de acuerdo a definir qué cosa es el tercer mundo hoy. No obstante, el término aparece hoy en la Constitución de Cuba. Cuando estuve leyendo la Constitución aparece todavía el término tercer mundo. Pero llevaría una reflexión para pensar qué cosa entendemos por tercer mundo hoy. Eso es tarea para la casa, como se dice. Entonces, esta fue, alora, como dicen, esta fue todas las interrogantes que me llevaron a pensar esta Bienal.
Pasamos. Bueno, aquí pasamos. Vamos a poner, es imposible porque no sé qué tiempo, para no aburrirlo. ¿Eh? Si ustedes quieren, apagamos un poquitico la luz para que puedan dormir más tranquilos. Hay un bolero en Cuba que dice, voy a apagar la luz para pensar en ti. Pero nada, este es un grupo de arquitectos suizos, Langenbaum, que es un llamado de atención sobre la arquitectura modernista en Cuba que hay que preservar, que hay que salvar. Por suerte, ya este edificio va a ser reconstruido. Y es la intervención con este inflable. Es como una señal, es una llamada de atención. Este fue otro proyecto, la curtiduría de Demián Flores, de México. Y lo interesante es que en esta zona de Oaxaca hay una tradición en relación con el grabado extraordinario, ¿no? Y siempre se ve el grabado como un taller donde la gente tiene que ir, donde están los instrumentos, que son por supuesto instrumentos manuales, pero es un poco cómo generar esa manualidad, hacerla de forma creativa, cómo llegar a los barrios, cómo llegar a los lugares. Y al final creó este proyecto de gráfica móvil que se movió por toda La Habana y la gente fue creando su propia estampa. Inclusive le dieron talleres porque esta Bienal fue un momento de auge del trabajo por cuenta propia en Cuba. Y también hablaron con las personas que están abriendo negocios y le hicieron algunas propuestas de diseño con especies de talleres que hacían en los barrios. Aquí tiene Jano Gausi, esta es una artista afgana, y lo que hizo fue por internet, fue difícil traerla también, porque no es fácil traer, aunque está entre Berlín y Afganistán, pero ella lo que hizo fue hacer una encuesta por internet a cubanos que vivían en Cuba y fuera de Cuba. Y trató de hacer una guía modesta de los lugares que de alguna manera la gente lo identifica como parte de sus afectos. El Malecón, la calle 23. Y ella coordinó con estos visitaxistas también, que ayudó a transformar los visitaxis, darle otra imagen, que es un transporte que se ha puesto de moda también en La Habana, sobre todo en el casco histórico. Y la idea era que estos taxistas, por supuesto, ella les pagaba lo que ellos tenían que recaudar durante este periodo y los llevaba gratis a los lugares que ellos querían de acuerdo a la guía que ella le entregaba, la guía que ella hizo. Bueno, este es Dolores Cáceres, Dolores de Argentina. Y ella tenía este proyecto fue anterior a la Bienal de Venecia que curó Ockwin Edwinson. Y es que Ockwin también le dio una gran importancia a la lectura del Capital en Venecia. Y lo que estaba haciendo Dolores Cáceres era poner este cartel que dice "No vendo nada" en neón y dentro leer las páginas del Capital. Y lo interesante era eso, ¿no? Cuba estaba cambiando de modelo, el modelo económico se estaba transformando, incorporando también la iniciativa privada, la pequeña empresa, el trabajo por cuenta propia, manteniendo la propiedad socialista, los medios fundamentales, pero liberando este tipo de economía doméstica. Y por otra parte, La Habana Vieja también, a veces un poquito agresiva para los que pasan por ahí, porque te ofrecen puro, ron, que quieres comprar. Y siempre hay quien quiere venderte algo. Y ella pone este cartel ahí, en el lugar donde todo el mundo quiere vender algo. No vendo nada.
es parte de lo que sucede en cualquier país donde hay turismo. Esto, Trinidad y Tobago, David Bade y Tirso Marte, empezaron a aparecer estos carretilleros que vendían fruta ahí en La Habana Vieja. Y ellos lo que hicieron fue convivir con estas personas. Allí y transformarle las carretillas para que mejoraran sus ventas con materiales y cosas que eran fáciles de adquirir en Cuba. Claro, ellos pudieron hacer todo eso, también tenían una ayuda de la Fundación Mondrian, porque es el Caribe holandés, Aruba. Pero bueno, hicieron este trabajo y todos estos vendedores aumentaron sus ventas durante la Bienal. Este fue el grupo Crack de Chile, Valparaíso, Paulina Vara. Hicieron como un mapa con niños, con estudiantes, de cómo la gente veía la ciudad, qué le aportaba la ciudad a cada uno de esos habitantes, cómo vivían esa ciudad en el futuro. Fue un ejercicio muy interesante. Bueno, aquí está Pistoleto, ustedes conocen, lo hizo aquí, el Terzo Paradiso. Pistoleto se ha mantenido también con el Foro Revir y con el Terzo Paradiso allí. Yo creo que lo más importante es que el proyecto que ha desarrollado en Cuba ha tenido una sostenibilidad. Todos los años va, alrededor de noviembre, la gente se prepara, lleva las iniciativas que han desarrollado en la agricultura. Siempre Pistoleto dice que Cuba es el cambiamiento, ¿no? Aunque está única, él decía, ahora está muy sola, es difícil. Pero dice, hay que crear un soporte económico, la agricultura tiene que funcionar, hay que estimular la iniciativa colectiva. Y realmente es importante, ¿no? Porque este foro, bueno, Pistoleto es de los primeros en hablar del término colaboración. Ahora está de moda el concepto de colaboración en el arte, pero yo recuerdo que ya él hizo un proyecto con el término colaboración en el año 68, en la Bienal de Venecia del 68, 67, 68. Realmente fue un precursor en términos. Este fue uno de los performers. Bueno, este es Adrián Villarroja. Es un artista también joven, de origen argentino, que empezó a tener un éxito internacional extraordinario, con obras también que son grandes superproducciones. Y sin embargo, esta obra cubana a mí me fascinó, porque fue una obra así que se perdió en la ciudad. Y él creó estos nidos de barro, que son los nidos de un pájaro argentino que se llama el hornero. Es un pájaro emigrante por naturaleza. Y lo interesante fue que los pájaros cubanos empezaron a utilizar los nidos que trajo Adrián. Bueno, es que Niki Chopra, también de la India, vivió en esta jaula durante 72 horas. Solamente iba al baño, no iba al baño a hacer sus necesidades elementales, porque no se bañaba ni nada. Y él se transforma en cada ciudad, él se transforma en el personaje que lo inspira en esta ciudad. Bueno, aquí está. Bueno, Nicolás Pari también es uno de los artistas de origen colombiano más interesantes en la relación arte y educación. Recuerdo que vi una obra grande de él en la exposición principal de la Bienal de Venecia del 2011. Y Nicolás lo que hizo fue trabajar con los programas de estudio de escuelas primarias, con los niños, con los profesores. Ese tipo de experiencia hasta ahora no se había hecho en Cuba. Siempre los artistas habían sumado a los niños. Lo hicimos en la Bienal anterior, recuerdo Ilia y Emilia Kabakov. Hicimos un proyecto vinculado a la tolerancia
cómo los niños veían la tolerancia. Y con esos dibujos se construyó la vela de un barco gigante. Pero siempre era conectando a los niños con el proyecto que traía el artista. Aquí el proyecto fue a la inversa. Y lo que estaba pasando entre Nicolás París, esos niños y esos maestros, estaba pasando en esa escuela. Por eso llegaban los coleccionistas, llegaba mucha gente buscando a Nicolás París y no lo encontraba. No lo podían encontrar. Hay un texto que escribió una gran crítica norteamericana, Rachel Weisz, que escribió para Art Nexus, que dije, porque realmente esta bienal se hace en el momento que está, ya nosotros lo habíamos pensado desde antes, por supuesto, pero nadie imaginó que el 17 de diciembre iban a hablar Raúl y Obama, Raúl Castro y Barack Obama. Y realmente se creó una euforia en Estados Unidos extraordinaria. Coincidía con la Bienal de La Habana y ya todo el mundo a querer comprar obras. Sin embargo, Rachel dijo, los americanos vinieron a una fiesta que no era para ellos. Lo importante fueron los barrios, el contexto, la gente. La Bienal parecía esconderse de este público. Por eso decía, ahí está, dice, si la del 84 cambió el modelo, esta edición de la Bienal está a punto de generar otra mirada de lo que debe ser una Bienal. Claro, le escribió el texto que ella puso, ese Bienal de La Habana, before it change, Bienal de La Habana antes que cambie. Ya todo el mundo pensó que después de esta Bienal, que en la próxima Bienal de La Habana ya estaba la Coca-Cola, el McDonald's, el fast food, los hooters, ¿no? Pero no, esta Bienal se va a hacer en condiciones porque la marcha atrás de Trump ha sido extraordinaria. La relación de Cuba y Estados Unidos es impredecible, ¿no? Ni reuniendo a todos los babalaos cubanos puede decir qué es lo que va a pasar. Todo el mundo, entonces, hoy pasamos de que ya parecía que era una luna de miel que no se iba a acabar, hemos regresado al Paleolítico inferior. Entonces, así que los que estaban esperando la Coca-Cola en La Habana se quedaron con las ganas. De vez en cuando te encuentras una mexicana, pero con mucho trabajo. Hay que seguir tomando tu cola, que es la Coca-Cola cubana. Entonces, fue muy linda esta experiencia de Nicolás, con los muchachos. Pero él me decía, esto no da para una exposición. La obra aquí funciona como rumor, como comentario. Ni tampoco es un documento lo que voy a tratar de buscar. Bueno, esta obra también de Chispa Gupta, por ejemplo, yo recuerdo que estuvimos discutiendo el proyecto de Chispa. Inicialmente ella quería hacer unos mapas, trabajar con los mapas de Cuba. Después este proyecto de los libros los había hecho con libros objetos. Digo, pero en Cuba tenemos que hacerla de otra manera. Y lo interesante del proyecto fue que incorporamos a la comunidad de bibliógrafos, a los bibliotecarios, porque Chispa estaba trabajando con escritores que habían escrito con heterónimos. Y la razón, la investigación era por qué también ese escritor había escrito con heterónimos. Porque eran mujeres, porque fueron perseguidos políticos, por incomprensiones. Pienso que el único que realmente nunca sufrió, pero fue una mezcla ahí rara, ¿no? Cuando ve todas las películas, las investigaciones, Oscar Wilde, que no tuvo que cambiarse el nombre, siempre fue Oscar Wilde, aunque asumió su homosexualidad con valentía, ¿no?
Pero mucha gente no pudo hacer, a pesar, bueno, también tuvo presos. Y ahí está y fue, pero realmente esa investigación también llegó a escritores cubanos de diferentes épocas. Y lo interesante era que cuando la gente buscaba el libro en la biblioteca, estaba la ficha del escritor. Este es otro, Basualdo y Sofía, que son artistas argentinos también jóvenes con una carrera importante. Lo que hicimos fue, en la misma librería, ahí había un grupo de libros que tenían la palabra utopía. Y había que sentarse a buscar en los libros dónde estaba la palabra utopía. Y después había unos cordeles, que lo ven por ahí, que esos cordeles, aquí están. Después el libro se ponía ahí, se iba dejando en esos cordeles, no lo ven aquí ya montado. Bueno, este es otro, Luis Enrique López Chávez, que lo que hizo es trabajar con un botánico y lo que hizo fue crear venenos. Los venenos tenían los nombres de los artistas que te podían hacer daño si los copiabas o recibías influencia, o recibías influencia de ellos. Y por supuesto estaban las contraindicaciones de lo que te podía pasar, como los medicamentos, si seguías copiando a ese artista. Aquí está Doctor Lacra. Bueno, yo tuve la utopía de querer hacer un taller de tatuaje en el centro Wilfredo Blanc. Pues bueno, ahí no están las imágenes, pero después trabajamos con un grupo de tatuadores nuevos que empezaron a partir de estos negocios que se fueron articulando, que radican en La Habana Vieja, que se llama La Marca. Y lo interesante fue que estos diseños, Doctor Lacra también es de Oaxaca, ha tenido una carrera muy exitosa en México y en el mundo. Pero lo más interesante fue que me encontraba con algunos muchachos jóvenes en la calle y me decían, mira, tengo una obra de Doctor Lacra. Y me enseñaba el tatuaje en la mano. Yo quería hacerme un tatuaje, pero no me dio tiempo. Mucho estrés en la vida. Aquí está, bueno, este es José Luis Marrero. Es de la generación de artistas importantes como Carlos Garaycoa, Los Carpinteros, Estéreo Segura. Gente que tuvo mucho éxito internacional. Pero Marrero, a pesar de ser un gran artista, ni siquiera lo habían invitado a la Bienal de La Habana. Y lo invitamos. Y él me dijo, mira, yo creo que la obra mía le voy a poner, su padre fue un gran poeta cubano, Premio Nacional de Literatura. Dice, le voy a poner a mi obra, nadie me vio partir. Lo que voy a hacer es que en el momento de la Bienal me voy de Cuba. Todo lo que hacen, casi todos los artistas cubanos que han tenido éxito internacional, que tienen residencia en países extranjeros y en Cuba, todo el mundo cuando viene la Bienal corre para Cuba. Algunos inclusive me han dicho, no, porque voy a exponer, pero a mí me gustaría exponer. Le digo, bueno, te invito a exponer en el LAN o en el museo. No, pero me gustaría que fuera en la Bienal de La Habana. Es el momento que vienen los coleccionistas, que la gente vende, que compra. Y Marrero, que al final no vende tanto tampoco, a pesar de que tiene una obra valiosísima. El mercado nunca es directamente proporcional al talento. Lo que hizo es irse de Cuba. Y algunos amigos artistas le dijeron, pero tú estás loco. Si estás invitado a la Bienal, ¿cómo te vas a ir? Si te llevamos una gente a la casa y no estás. Pero bueno, así fue. Este es, bueno, Gregor Schneider, también un artista de origen alemán. Ha sido profesor de la Academia de Múnich, ahora lleva un tiempito en Düsseldorf. Fue León de Oro también
pabellón de Alemania en la Bienal de Venecia. Pero Gregor ha sido, inclusive hay un documental muy bueno de los safaris del arte, esto de Ben Lewis, que hace la BBC de Londres. Y aparece Gregor y dice Ben Lewis que posiblemente sea el artista joven alemán más importante. Y de momento lo han silenciado. Ha sido objeto de una censura detrás de otra. Primero con el Black Cube, el cubo negro. Creo que fue la Bienal de Venecia. No se recuerdo si, no me acuerdo el año, que fue Rosa Martínez, la curadora, la española. Ese cubo negro iba en la Plaza de San Martín. Y era un resumen entre la mezquita árabe, la Meca árabe, disculpe, y el misticismo del cuadrado negro de Malevich. Una síntesis. Sin embargo, al final suspendieron. Todavía no estaba el Estado Islámico, ni la primavera árabe. Y finalmente le censuraron la obra. Después otra pieza bastante radical, porque él nace en el mismo pueblo donde nació Goebbels, el ideólogo del fascismo. Y de momento descubre que la casa de Goebbels está allí, ¿no?, intacta. Compra la casa de Goebbels. Aparecían libros con sus anotaciones. Le gustaba mucho, dice, la anatomía. Y alguna gente, cuando invitó a los críticos y vio la casa de Goebbels, todo el mundo, esto es una locura. El tema del fascismo sigue siendo un tema tabú, ¿no? Y demolió un pedazo de la casa con los libros, lo llevó a la Galería Nacional de Varsovia. O sea, estaban todos los judíos polacos que murieron desde la noche de los cristales rotos. Y después en Berlín. Lo que pasa es que en Berlín le dijeron que no podía hacerlo. Y sucede como ha pasado con Andrés Serrano, con el tema de esas zonas híbridas ahí entre el porno, lo erótico. Hay muchos artistas, el propio Santiago Sierra en España, que los van multiplicando por cero, los van silenciando hasta que no existen. O hasta que existen ahí de manera muy puntual. Claro, en Cuba eso tiene otra connotación. Que te censuren en Cuba tienes el futuro garantizado, una carrera internacional hecha. Eso no es otra dimensión. Creo que la censura no es justificable y creo que es importante decir esto, ¿no?, en ningún país del mundo. Yo creo que siempre hay que negociar hasta el final los espacios de libertad que tiene la creación. Pero hoy el arte también se enfrenta a un fenómeno real, ¿no? Los conflictos del arte no son estéticos, son éticos. Que ¿cuáles son los límites de la permisibilidad? Yo creo que esa es la palabra límite, es la que está en juego, ¿no? Cómo bordear esos límites, cómo correr esos límites. Es lo más difícil. Entonces, esto es una síntesis. Aquí ven el cubo negro, la habitación, era un video, y ese video que ven ahí fueron imágenes de internet de la cárcel de Guantánamo. Parece una cosa séptica, ¿no? No ves a nadie. Parece que estás viendo un hospital. No sé si estás viendo un hospital, una cárcel. Pasamos. Bueno, este es Gilberto Esparza, mexicano también. Y lo que hizo fue cultivar una bacteria que encontró en uno de los ríos cubanos. Esa bacteria se autogeneraba en este equipo que creó y emitía un sonido.
esto fue también otra obra importantísima. Este es Víctor Ekpuk. Es un artista de origen ibibio, que es una de las etnias de toda la diáspora africana en Cuba, que dio origen a la religión abacuá, los ñáñigos. Y lo interesante es que el abacuá se desarrolla y se transforma en Cuba, ¿no? Aunque conserva lenguas, escrituras originales de África, de la zona del Calabar, del África subsahariana. Entonces, lo interesante fue que puse a Víctor Ekpuk a dialogar con un gran intelectual, amigo, ensayista, Tato Quiñones, que es abacuá, es abalao también. Y ahí fue importante los encuentros que hicimos en la Casa de África de Cuba, donde Víctor se reencontró también con su cultura. Y ahí creamos esta suerte de fanbá funerario, esta escritura negra, donde él transforma, él utiliza los mitos de la religión abacuá, los mitos de la cultura ibibia original, la cultura ibibia que llega a Cuba, la cultura ibibia que practica él, y lo que él genera como artista, que ya no tiene nada que ver con nada de eso. Bueno, pues inauguramos la Bienal con este toque de tambora. Bueno, este es otro artista de origen austriaco, Nicolás Ganterer. Trabajó con una artista, con una investigadora del tabaco, de la planta del tabaco. Y lo que hacía era trabajar con los genes, el estudio también de la planta. Y él se basó también en un experimento científico de los años 70, donde le ponían música rock, heavy metal y música clásica a las plantas para ver cómo crecían. Y en este caso le pusimos música al tabaco, música de Bach y música rock. Creció más con la de Bach. Ahora habría que ponerle un reggaetón a ver si crecen o no. Este también es otro artista que creó este videojuego precario con el fenómeno el Atari. Y hacía una selección con los nombres un poquitico transfigurados, pero que la gente podía identificar, de los artistas cubanos más conocidos. Y la gente interactuaba con esta máquina para matar al artista. Este es Lázaro Saavedra, un artista muy reconocido en Cuba. Creó esta habitación totalmente en azul y ahí puso esta pecera sin pez. La gente se llevaba un nylon vacío, él le puso el pez pedo y era un poco debajo de esa, él puso, toda la habitación era un cuadrante azul, todo era muy Hollywood, pero debajo de la madera, entre el piso y la madera, había un lugar donde había comida podrida. Y al cabo de los días tú sentías la peste. Pero la idea era que la gente no sabía de dónde venía la peste. Y tiene que ver un poquito con el arte, ¿no? De momento todo el mundo va a las exposiciones, va a las bienales, a las ferias, y todo se ve muy lindo, ¿no? Como en los vídeos de Andy Warhol. Pero al final
una de las cosas más polémicas, y no hablé de eso, por eso hablaba de la ética, de las bienales hoy es quién da el dinero. Y no solo las bienales, sino de los artistas. ¿De dónde sale el dinero del arte? Y constantemente están apareciendo fundaciones, coleccionistas privados, que empiezan a hablar, se dan escándalos financieros, de negocios sucios, de proyectos vinculados a la guerra, de financiando determinados productos que son cancerígenos. Realmente, constantemente hay un rollo. Solamente hay que buscarlo en internet. Hay un sitio que se llama Esfera Pública, donde pueden ver todos estos debates, ¿no? Y eso es lo que un poco hablaba Lázaro. Bueno, este es Tino Segal, un artista de culto, pero no le gusta que tú pongas ninguna documentación, ninguna información de su obra. Y lo que hacía era, él invitaba, yo pude contactar con él en Berlín, invitarlo a Cuba. No le gusta coger aviones. También un ecologista, los aviones contaminan. Le gusta moverse más en barco, pero llegar de Berlín en barco a Cuba era bastante complicado. Pero bueno, tiene un equipo de producción muy bien engrasado. Entonces la pieza This is the Chain, todo un intercambio, eran un grupo de personas que se preparaban para discutir con el público sobre economía. Y si la conversación era interesante, tú le dabas un peso. Un peso cubano que realmente vale muy poco, ¿no? A cambio de la conversación. Henry Sala. Esta es, por ejemplo, Francisca Benítez, una artista chilena de performance. Fue muy buena la conversación con Francisca, porque Francisca me trabajó con la comunidad, hablando de las microcomunidades, con la comunidad de sordos cubanos. Ella me decía, son sordos, no mudos. Porque a veces decimos, no, son sordos mudos. No, ellos tienen su propio lenguaje. Y la idea es, utilizando uno de los grandes poetas cubanos, de la música negra, de la música antillana, afrocubana, Nicolás Guillén. Es muy interesante cómo leyendo estos textos y gestualizando lo que incitan estos poemas a los sordos, enriquecían su vocabulario. Era toda una gestualidad, era una danza. Este fue otro. Bueno, este fue otro proyecto de sonido que hicimos. Esta pieza es una pieza muy interesante, una exposición en el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales. Este es Humberto Díaz. Y era esta torre de electricidad que atravesaba todo el centro. Y la pieza se llamaba Alta Tensión. Tú sentías el sonido de la electricidad. Era en el momento también de las conversaciones y las negociaciones Cuba-Estados Unidos. Este es otro artista panameño que vive en Ámsterdam, Antonio José Guzmán, y utiliza el órgano oriental, que es un instrumento típico cubano, sobre todo, como dice su nombre, la región de Oriente, de Santiago. Es como una manieta y van pasando estas partituras. Pero esas partituras es como un juego genético. Tiene sangre sefardí, tiene sangre española, sangre aborigen, y he jugado un poco con su propia historia. Este es José Carlos Martínez, un artista peruano, y estas bocinas te perseguían por todo el espacio, se activaban con sensores y estaban descargando constantemente todas las definiciones que salían en internet sobre el espacio. Este es Reinier Nant, y aquí estos tubos plásticos es como un electrocardiograma. Eran varias bocinitas pequeñas donde se oía la conversación entre Raúl y Obama cuando se habló de comenzar a negociar las relaciones de Estados Unidos en Cuba. Por una parte podías oír a Raúl solo, por otra parte podrías oír a Obama y por otra parte oías los discursos mezclados.
Este es Glenda León, música concreta. Este ya fueron. Bueno, vamos a. Es que era. Déjame ponerle aquí la. Bueno, Casablanca, que fue un proyecto extraordinario. Aquí trajimos otro artista caro, que fue muy importante. Aquí ven las maletas, Amamos a Didi. Estas maletas aquí. Ahorita estaba el peine de agua Elizabeth Cerviño. Pero estas maletas hacen alusión al viaje, a la diáspora. Y Amamos a Didi hizo un proyecto, una encuesta a los cubanos, que si sabían que en Cuba había gente afgana presa en territorio cubano. La gente de momento estaba un poquito desconectada. Digo, sí, están presos. Es territorio cubano, pero está usurpado por Estados Unidos. Y ahí, en esas encuestas, la gente respondía, después que él la gente se ubicaba, de qué estaba hablando, la gente, él le preguntaba qué cosa le mandaría a ese preso acá. Entonces, alguien dijo, bueno, yo le daría un libro, yo le daría una medicina, yo le daría la libertad, yo lo llevaría a un bosque, se perdieran ahí, yo le daría comida. Lo mío es que el tiempo se detenga, que de momento la mente se quede en blanco. Todo eso él lo fue representando a nivel de la fotografía. Lo que le decía a la gente. Yo le daría un beso, yo le daría mi mano, yo le regalaría una Biblia. Esta gente no se enteraron que eran musulmanes, ¿no? Pero él puso todo lo que le dijo la gente, todo lo que representó en la fotografía. Pusimos esa foto no en una galería tradicional, sino en el embarcadero de Casablanca. Esta es también, ahí retomamos la historia de Casablanca. Por ejemplo, bueno, Daniel Buren intervino la estación. Esto es una artista chilena que había hecho esta pieza en Valparaíso. Y era un poco, nosotros nos interesaba un poco llamar la atención sobre el patrimonio industrial. Este fue un pueblo muy próspero. Cuba durante muchos años la industria azucarera fue lo principal, ¿no? Después también en Casablanca había un espigón extraordinario, donde el primer espigón de la bahía, todos los fertilizantes, todo lo que venía también de la URSS, la Unión Soviética, cuando Cuba pasaba por ahí. De momento toda la infraestructura azucarera, había un astillero también, toda esa industria se desmontó y ha creado como un barrio dormitorio donde no pasa absolutamente nada. Rescatamos la sala de video, trajimos el tren original, es el tren de Hershey. Hershey fue un americano que era el dueño de Hershey, era un central muy importante, alrededor hizo un batey, que no era tan batey porque era un batey ya con más nivel. Era productor de chocolates en Pensilvania, por su tanto se llevaban el azúcar de Cuba, hacían el chocolate en Estados Unidos, producía alcoholes, y aquí hay un proyecto de intervenir. Aquí viene lo que hizo Daniel Buren. Es muy interesante porque cuando yo llevé al curador de la última documenta, Adam Sixi, estábamos en Casablanca, y le enseño y me pregunta dónde está la obra de Daniel Buren. Y yo le dije, ¿es esto? Y él pensó que yo me estaba burlando de él. Y dice, ¿pero dónde está la obra de Buren? Y dije, es esto. Porque realmente no es lo que tradicionalmente Buren hace, ¿no? Sí. Aquí, espérate, no, aquí están todos los proyectos que hicieron varios jóvenes arquitectos de cómo transformar Casablanca, su urbanismo y cómo transformar las estaciones del tren hasta llegar a Hershey. Bueno, aquí, estos fueron unos venezolanos también, un grupo de arquitectos que intervenieron en la comunidad. Esta fue otra artista guatemalteca que hizo un collar a Yemayá, que al final de la Bienal se tiró al mar. Ahí está el coco, que es una manera de subsistencia también.
de la gente que trabaja allí en Casablanca. Bueno, déjame ver, es que es imposible todo. Bueno, aquí está, hicieron un levantamiento, Alonso y Cracio. Aquí dice, el pueblo muerto. Hay una frase ahí. Ellos hicieron una encuesta de lo que iba diciendo la gente sobre cómo quería ver Casablanca. Y alguien le dice ahí, nosotros quisiéramos tener una bienal todos los años para que la gente se ocupe del pueblo. Bueno, aprovechamos, tiramos calles nuevas, se reactivó la sala de video. Ya voy a tener que mover porque, bueno, ahí hay algunas imágenes. Esto fue la curtiduría también del cine experimental, bueno, las puertas que intervino Daniel. Pero ya yo quería cerrar, bueno, Joseph Kosuth fue muy importante porque era el diálogo entre Víctor Espock, que venía con el lenguaje vivio, y con esta mirada de Kosuth, que es el lenguaje racionalista, occidental. Y ahí Kosuth utilizó textos de Wittgenstein y de un gran escritor cubano, que es José Lezama Leiva, y de su novela Paradiso. Bueno, este es otro de los proyectos, y ya con esto termino, muy interesante, de Koen Vermegen. Es un artista belga, había estado en el 2007 en Cuba, realmente parece que en ese momento no le hicieron mucho caso, después regresó y fue uno de los primeros proyectos que vimos para esta bienal. Él encontró el pollo original cubano en Nueva York. Ahí yo me enteré porque la bienal se aprende también, que el pollo original cubano se llama Cubalaya, y que nació en el año 38. La mezcla del pollo del Himalaya con el pollo español. La raza se fue deprimiendo. Y al final, bueno, se armó una polémica en Cuba. Hay un centro de investigación avícola que decían que tenían Cubalaya todavía. Y cuando trajeron el Cubalaya era muy chiquitico, parecía una paloma al lado de los de Koen. Yo lo conecté con la empresa Flora y Fauna. Ahí lo dirige un comandante histórico de la Revolución, Guillermo García, su hija Loreta, que es muy activa. Enseguida habilitaron la finca donde iban a criarse los pollos. Koen importó las cubadoras, importó los huevos. Los pollos nacieron en Cuba. Nosotros lo hicimos con un año de antelación y los pusimos ahí, activamos un museo precioso, Felipe Puey, de la Universidad de La Habana, donde Koen trajo estas máquinas y puso todos los cruzamientos genéticos de pollo que ha ido haciendo por todo el mundo, ¿no? Con un proyecto que se llama Cosmopolitan Chickens, el pollo cosmopolita. Y el pollo fue un pretexto para discutir sobre problemas de diversidad, de infertilidad, para hablar de muchos fenómenos que hoy no discutimos. Fue muy importante porque en todos estos debates científicos que generó Koen, me encontré a un inmunólogo importante cubano y me decía, yo pensé que lo que yo hacía no me iba a servir para una bienal. Y estoy participando aquí con ustedes y eso me maravilla. Bueno, estas son algunas de las cosas. Es imposible hablar de Wilfredo Prieto, Luis Carnicer en la Casa de las Américas. Carnicer llegó sin nada, estimular la creatividad también, interactuó con grupos de jóvenes artistas. Las obras se fueron creando ahí en el propio taller que generó. Sí, esta es la parte de la danza, el teatro, que tuvo una presencia. Intervenimos fábricas totalmente abandonadas, con artistas de primer nivel en el mundo. Nada, hay que dejar para que usted haga alguna pregunta, porque realmente la bienal es un poquito larga. Y no quiero competir con la hora de la comida aquí. Muchas gracias.